pues competimos por el talento, ¿no? ¿Y todo esto a dónde nos lleva? Pues que ahora las empresas, el mayor reto que tienen, desde mi punto de vista, es la gestión de una plantilla global, ¿vale? Esta plantilla global pasa por la internacionalización de las relaciones laborales, pasa por diferentes fórmulas jurídico-laborales adaptadas a estas nuevas necesidades de las empresas. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues que está surgiendo un rico ecosistema, surgen figuras de muchas figuras jurídico-laborales que quieren dar cobertura a estas necesidades, a estos escenarios internacionales nuevos y que van mucho más allá de lo que era la movilidad internacional tradicional. Tenemos sistemas alternativos de contratación, Global Employment Companies, Employer of Records, que hablábamos antes, que en algunos países funcionan muy bien, en España puede conllevar cierto riesgo. Tenemos nómadas digitales, tenemos virtual assignments, tenemos contratos multipaís, contratos internacionales, es decir, muchísimas nuevas fórmulas jurídicas que están surgiendo, que se pueden hacer, pero cuidado que la regulación no va a la velocidad de la realidad. Entonces, se puede hacer, pero hay que hacerlo bien. Es decir, recordad que hay muchas implicaciones regulatorias, normativas, en cada país, y eso hay que atarlo bien. Eso es como lo veo. Gabriele. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Gabriele Crisman, represento un nuevo centro de venta digital que acabamos de abrir en Valencia con IBM. Y quería compartir los 3 datos para empezar, que es lo que nos ayuda a tener una hoja de ruta en este tema. Uno, 30%, segundo, 39% y 79%. 30% es el impacto que tendrá en la plantilla la necesidad de reciclaje profesional. 1 de cada 3 de nosotros cambiará trabajo en 3 años. 39% es el cambio de la competencia de lo que hacemos. 39% de cara a 2030 de lo que hacemos, de las habilidades clave van a cambiar. Y luego 79%. Esto es un dato diferente. Es la confianza que el talento tiene en las empresas, en el empleador, que es bastante alto cuando lo comparamos con el gobierno, con los medios, en la ONG, que son alrededor del 50-57. ¿Por qué os digo estos datos? Porque por un lado tenemos mucho cambio, necesidad de aprendizaje continuo, y por otro lado el talento mira a las entidades que sean instituciones de trabajo, que ofrezcan trabajo, como alguien que le puede dar una respuesta en este contexto. Nosotros por ahí estamos estableciendo claramente algo que nos permite acercarnos al talento, ofreciendo impacto y un propósito claro, el aprendizaje continuo, y al mismo tiempo algo que creemos que es importante, estar cerca del futuro. Como, por ejemplo, estar cerca de la nueva tecnología, que sí que sabemos, y esto sí es claro, que será parte del futuro. No hay duda en que esta tecnología esté ahí en el futuro. Y la pregunta que hacemos nosotros suele ser, si tú eres talento, ¿te gustaría estar más cerca de lo que están cerca al futuro? Es la pregunta que proponemos relacionada con atraer el talento. Adelante, Claudia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Claudia, yo soy parte de Pioneer. Mi rol es de talento, reclutamiento y selección para toda la región de MEA. El punto que quería traer era sobre lo que es ser una nueva empresa en España y cómo atraer talento para una nueva empresa que no es conocida, tanto como empleador como producto. Y varios puntos, estoy muy cercano con lo que comentó Susana. Muchas de las cosas que nos encontramos, nuestra operación empezó en octubre del año pasado y varios puntos son importantes para una empresa nueva, sobre todo en Madrid. El primer punto es tener una buena estrategia como reputación como empleador, para que así el talento al que queremos atraer se sienta como atraído por una empresa como la que tenemos. Lo segundo es la cultura que ofrece la empresa. Y bueno, ahí hay como el dilema entre todos los modelos de flexibilidad, el trabajo remoto versus híbrido, pero al mismo tiempo, ¿cómo hacemos para crear una cultura de oficina? Entonces, en ese sentido, hemos tenido ciertos obstáculos, pero al final el talento que hemos estado buscando atraer se siente como bastante atraído por el modelo que pudimos ofrecer. Y nuestro enfoque ha sido muy internacional. En España en general hay mucho talento internacional, tanto ya viviendo en España como bueno, personas que se están reubicando en España. Entonces
o sea, ese punto ha sido como bastante a nuestro favor. Y bueno, al ser una empresa internacional, una empresa global, esto también es otro punto que ha sido como de atracción. Entonces, bueno, esos son los 3 puntos que quería mencionar. Vale, soy Giorgia y trabajo por PEC, que es una startup italiana, y yo me he mudado aquí hace un año para descubrir el mercado español. Y desde el primer día que fui aquí he tenido que dar de alta del wifi, dar de alta del agua y tal. Y la verdad es que nadie me ha enseñado nada, he tenido que hacerlo sí o sí. Y yo estoy aquí para llevar el punto de vista de una persona muy joven que ha visto una empresa que ha empezado a teletrabajar desde Italia, a mudarse en España con una oficina en Barcelona y tener sí que cuidar a todas estas cosas que ya Susana había dicho, porque es muy fácil pensar que la gente ahora puede trabajar desde todo el mundo para una empresa de Italia o de España, pero sí que hay que cuidar algunas cosas que son legales y que son cosas que son importantes también para que la empresa sea compliant y que respecta todos los vínculos que hay. Y la verdad es que ir a conectar una libertad para todos los empleados de vivir y trabajar donde quieras con una oficina y con una empresa italiana como base fue muy difícil. Y la verdad es que ahora estamos en un punto donde hay más personas que trabajan desde España que gente que trabaja desde Italia. Trabajamos con una chica que es en Argentina y una chica que trabaja en Asia, y a veces tiene que cuidar las diferentes zonas horarias, porque claro, tenemos que hacer algunas reuniones donde estamos todos juntos, y a veces sí que es difícil manejar todas estas cosas. Así que a veces la gente piensa, sí, es muy fácil dejar la libertad a toda la gente de elegir desde dónde trabajar y cómo trabajar, porque también nosotros trabajamos de manera flexible, no hay un horario de trabajo fijo, pero la verdad es que a veces nos olvidamos de todas las cosas que tiene que cuidar, como crear una cultura donde la gente puede también ir viajando, pero al mismo tiempo quedarse en la oficina. Cómo hacer que la gente puede trabajar juntos, cuidar los equipos, cómo puede trabajar entre ellos los empleados y, obvio, toda la parte legal que ya Susana ha dicho. Así que, vale, puedo llevar mi punto de vista como persona joven que está viviendo este cambio en el mundo del trabajo, pero al mismo tiempo como persona que sí ha tenido que cuidar la entrada en el mercado español hace un año y medio y construir un equipo aquí en España con gente de España, Italia y del sur de América. Muchas gracias, Giorgia. Oye, hemos escuchado varios testimonios, uno más general y luego 3 casos muy particulares de grandes empresas, como es el caso de IBM, que ha abierto, como bien ha explicado Gabriele, un nuevo hub digital en Valencia que está creciendo a un ritmo elevadísimo y con perspectivas de seguir haciéndolo. Una, en principio, pequeña startup italiana que está contratando ya más gente en Barcelona de lo que tiene originalmente en Italia. Y hemos oído también el caso de una fintech que se ha establecido en Madrid y ya sois 30 o 40 empleados, no por lo que... 50, bueno, esto cambia rápidamente. Me gustaría ir un poco más allá y voy a pedirle ahora a Demófilo, que representa al Málaga Hub, que nos explique también lo que está ocurriendo en la ciudad de Málaga, pero esto hay que ponerlo un poco en contexto, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que están llegando a España numerosos hubs, muchos de ellos digitales, tecnológicos. Es un fenómeno muy mediterráneo, muy costero, muy de Barcelona también, que ha sido el pionero. Nos comentaba hace un momento Giorgia que hay una comunidad internacional en Barcelona elevadísima, que lo nota aquí simplemente viajando a Madrid. Solamente en Barcelona se han identificado 200 hubs tecnológicos extranjeros que contratan a 20.000 personas. Os podéis imaginar el impacto que esto tiene en una ciudad grande, a la hora de infraestructuras, transporte, movilidad, colegios, etcétera, ¿no? Málaga, a otro tamaño, está viendo algo parecido también, y Demófilo lleva estudiando este fenómeno de no solo de talento digital, sino del turismo también, ¿no? Y creo que nos va a dar una perspectiva de los retos que plantea esta movilidad. Y luego tendremos
a otra gran empresa, una fintech ya muy consolidada, conocida, Revolut, que está establecido en Barcelona, también creciendo a altos ritmos, y la realidad de otra geografía, como es la de Singapur, y Antonio, que es nuestro consejero comercial en Singapur, nos podrá complementar en la visión. Demófilo, por favor, si nos comentas lo que está ocurriendo en Málaga. Muchas gracias, Alberto. Bueno, buenas tardes a todos. Yo me llamo Demo, soy periodista, estoy especializado en el ecosistema tecnológico de Málaga, es lo que cubro al 100%, ¿no? Y esto es posible porque Málaga en los últimos años ha vivido una transformación que no tiene precedentes a nivel local. Ahora mismo, cuando hablamos de atracción de talento, Málaga está en cifra récord de crecimiento poblacional, liderando holgadamente el sur de España, y al mismo tiempo, coincidiendo con la pandemia, con este auge de teletrabajo que comentaban mis compañeros, gran parte de ese aumento de población, una parte relevante del mismo, tiene que ver tanto con los nómadas digitales como con trabajadores tecnológicos que vienen atraídos por grandes empresas tecnológicas que abren sus hubs en Málaga, ¿no? Desde 2020 se ha multiplicado la cantidad de empresas tecnológicas que han puesto su sede en Málaga, y multinacionales tecnológicas como Google, Vodafone, TDK, pues han creado en Málaga su hub. Es decir, ahora mismo es una ciudad que tiene más talento internacional que nunca, más inversión extranjera que nunca, más hubs digitales que nunca. Este desembarco tiene al mismo tiempo efectos transversales. Por un lado, está claro que es una oportunidad muy grande para servir como palanca de un modelo productivo en Málaga que ha estado hasta ahora muy centrado en el turismo, el sector servicios, con una alta estacionalidad, con unos sueldos todavía muy bajos, con un desempleo juvenil todavía muy alto. Es una esperanza, es una oportunidad de entrar en un sector, desde luego, que da una serie de oportunidades y de esperanza. Pero al mismo tiempo, todo este crecimiento, toda esta atracción supone una serie de tensiones sobre las estructuras y las infraestructuras que ya tiene Málaga, ¿no? Nos encontramos que nos falta transporte, nos encontramos que falta agua, nos encontramos que faltan oficinas, nos encontramos que faltan plazas en las universidades públicas para graduación, para carreras tecnológicas, y nos encontramos sobre todo que falta, y esto es un problema común en toda España, mucha vivienda, ¿no? Todos estos efectos ambivalentes al final se dan, como comento, en ambas perspectivas, ¿no? Tan real es una cosa como es la otra. Y el debate que desde mi perspectiva se abre en ese sentido es cómo podemos ser capaces de este valiosísimo capital humano que de algún modo hemos conseguido atraer, conseguir que no solo, digamos, consuma el territorio, sino que también lo impulse. Ya hay iniciativas en ese sentido, muchas de ellas creadas por los propios expatriados, por el propio talento internacional, que en muchos casos tiene afán de pertenencia, afán de integración, afán de crear ecosistemas en torno a ellos. Pero, por ejemplo, muchas veces esos puentes no se crean desde el ámbito institucional, ¿no? Y ese es seguramente el estado ahora mismo del debate, ¿no?, que nos encontramos en Málaga. Que no se trata muchas veces solo de tener un imán, sino también de construir unos puentes entre el talento local e internacional. Muchas gracias. Vale, pues ¿se me oye, no? ¿Se me oye? Sí. Sí. Bueno, yo voy a explicar un poco todos estos procesos que han estado comentando los compañeros, cómo lo hemos vivido en Revolut, porque realmente Revolut ha pasado de ser una startup a ser una global fintech, y hemos ido viendo las diferentes fases. Yo lo partiría en tres fases: una primera fase de startup, una segunda fase de scale-up y una tercera ya de gran banco. Y los momentos y las necesidades son diferentes, y los pain points y las fricciones también. Empezamos como startup en el Reino Unido, y ahí las startups habitualmente el principal objetivo es captar el mejor talento y captarlo rápido. Hay financiación, hay que captar rápido, un mes ya es un retraso, un mes y medio ya es retraso sobre el retraso. Entonces, una fase mucho de enfocarse en una ciudad que se conoce bien, captar talento, el mejor talento, y lo más rápido posible. Luego, con rondas de financiación, el modelo de scale-up ya pasa a ser pues tenemos que pasar de unos 1.000, 2.000 empleados a 8 o 10.000. Ahí las necesidades son otras, ¿no? Hay que seguir captando el mejor talento, pero ya no te puedes centrar solo en Reino Unido, ¿no? Con Londres no basta. Es cuando abres el abanico, vamos a contratar donde sea que haya talento.
y es cuando empiezan a haber los problemas de tenemos entidad, no tenemos entidad, lo hacemos directamente, lo hacemos vía Employee of Record, ¿no? Y entonces empezás a abrir el abanico y de golpe y porrazo te encuentras que has contratado en más de 20 países y algunos países traccionan mejor que otros y es un poquito un momento de expansión. Hasta que luego realmente empiezas a ver cada país cómo funciona, qué es lo más óptimo y ya un poco con la fase de scale-up pasada, ya gran banco, empiezas a centrar el tiro. Bueno, aquí hay grandes polos de talento, vamos a intentar enfocarnos en 5 o 10, ¿no? Y es entonces cuando salen iniciativas como el Barcelona Tech Hub que hemos montado, que también salen de manera muy orgánica, y para estas iniciativas así más concentradas en ciertas ciudades sí que es verdad que estoy muy de acuerdo en que tiene mucho sentido, bueno, no puede ser de otra manera, el montar estos hubs sin contar con talento local y global, ¿no? Entonces ahí el cómo integrar bien talento local, talento global, que o bien está en la ciudad o bien se mueve porque empieza en este hub, es una gran cuestión y es uno de los grandes challenges. También hacerlo de manera que es de algún modo respetuosa con el ente local, ¿no? y se integra de este modo. Así que bueno, yo creo que es un poco interesante las 3 fases en las que hemos pasado. Vuestro modelo, por lo que me comentabas, es completamente flexible, ¿no? Desde el principio, culturalmente, habéis optado por la flexibilidad absoluta, ¿no? ¿O no? Sí, 100%. Al principio, como cualquier startup, era muy oficinocéntrica, ¿no? Pero a partir de COVID y a partir de las necesidades de seguir captando talento, y de nuevo, Revolut está como muy enfocada en el mejor talento, el talento manda. Pues el talento, si está en una ciudad y no se quiere mover, no se mueve. Si se quiere mover a otra ciudad, tienes que tener la oportunidad de darle ese servicio en esa ciudad. Y un poco es el imperativo del talento, es la batalla del talento que también comentaba Susana, que al final el talento manda y si el talento quiere ser flexible y quiere estar en remoto, no puede ser de otra manera. Tienes que confirmarlo, como lo hemos confirmado recientemente, y tiene que ser de manera flexible. Sí, pero dime una cosa, Alex. ¿Los sueldos que pagáis en España son iguales que los sueldos que pagáis en Inglaterra o los sueldos que pagáis en Singapur? Pues obviamente hay una localización de todo, ¿no? Una localización de propuesta de valor, una localización de estructura de la propuesta de valor también, y dado que también el coste de vida es diferente en diferentes países, pues obviamente la propuesta de valor se localiza. Igual que cuando necesitas que un ingeniero esté en Nueva York, en Manhattan, con un salario europeo no le va a dar más que para 6 meses y viaje de vuelta, pues la misma lógica se adapta a los diferentes países y es un poco la dinámica que estamos viendo. Dicho esto, al final cada vez el mundo es más global y cada vez el empleado es más móvil. Entonces cada vez se empieza a ver más que la propuesta de valor de cara a un empleado tiene que ir acorde con el valor que este empleado aporta para la empresa, ¿no? en ese caso. Entonces sí que hay obviamente ciertas localizaciones en este sentido, pero cada vez son más flexibles, de nuevo con el modelo de flexibilidad. Sí, yo os lo decía esto porque bueno, yo estoy en Singapur en la oficina económica y comercial, es la oficina del ICEX, y allí estamos para ayudar a las empresas españolas que hacen negocios por aquella zona, pero también atiendo a muchísimos españoles que vienen a trabajar a Singapur, ¿no? Todos los meses me llegan, no sé, yo diría más de 5 o 10. Y tengo fichados en el LinkedIn más de 400 ejecutivos españoles que están allí trabajando en multinacionales, normalmente, ¿no? Y claro, os preguntaréis, oye, ¿por qué venís a Singapur, no? Y todos lo primero que me dicen son 2 cosas. Una, el sueldo, que es el doble o más. Y 2, los impuestos, ¿no? Entonces es un poco, quería con esto descender un poco al nivel de que sí, que la calidad de vida, la flexibilidad laboral importa, pero todavía al menos los españoles o muchos de los españoles que viven por Singapur lo que miran es eso, sobre todo, ¿no? El sueldo y los impuestos. Yo les digo que se equivocan, porque lo que se ahorran en impuestos lo pagan en vivienda
o lo pagan en billetes de avión, ¿no? Entonces tampoco al final sale un poco lo comido por lo servido, o sea que no es para tanto, ¿no? Y luego lo importante es que la mayoría de ellos quieren regresar, o sea, eso está claro. No existe, lo de la fuga de cerebros hacia Asia no existe. Más de 4, 5 años, 6, 10, la mayoría todos quieren regresar, ¿no? Y ahí el problema está lo que comentábamos antes de la seguridad social, ¿no? Los convenios, todavía nuestra seguridad social no tiene suficientes convenios con otros países, sobre todo fuera de Europa, y cuando has estado cotizando allí, luego la pensión no tienes derecho a la pensión de aquí o a la inversa, ¿no? Eso es una lata y es algo en lo que tenemos que trabajar desde el punto de vista de lo que nos toca a nosotros como ICES y como administración. Yo te diría ahí, fíjate, que yo creo que un poco resumen de todo esto es esa tensión. Yo creo que hay una tensión permanente entre lo global, empresas que quieren globalizarse, empleados que quieren trabajar en cualquier sitio, es decir, entre la globalización y la localización, lo local, en el sentido que, pues por mal que nos pese, las normas fiscales, migratorias, laborales, de seguridad social, van siempre detrás de la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que es una continua tensión en la que hay que lograr el equilibrio, porque ya no solamente el tema jurídico, es que los temas de ciberseguridad. Yo, empresa, puedo tener a empleados que no sé dónde están, que igual se me están conectando desde un chiringuito de Puerto Rico, a ver, o sea, temas de seguridad, tengo que saber dónde están, porque si un día hay un COVID o un golpe de Estado o tal, tengo que traérmelos, estoy obligada a eso, ¿no? Entonces, al final yo creo que es lograr un equilibrio, y en ese equilibrio para mí es súper importante, o por lo menos en mi experiencia profesional, en empresas, hay que hay que involucrar a todo el mundo. No solamente puedes hacerlo desde recursos humanos, no solo puedes hacerlo desde negocio, no. Yo creo que esto consiste en involucrar a todo el mundo, para lograr ese equilibrio y sobre todo, bueno, que desde arriba nos apoyen para que llegue a toda la organización. Pero al final yo creo que es el equilibrio, porque tenemos que vivir con esas normas que yo siempre digo que por favor renegocien los convenios de España de seguridad social, que es que son súper antiguos. Pero ahora es lo que hay. Entonces con eso tenemos que ir. Pero yo creo que es eso, que hay que lograr un equilibrio entre esas dos, ¿no? Una cuerda que están tirando de los dos lados. Y que bueno, pues que hay tensión. Acaba. Perdón, Susana. No, ya que acaba. da la sensación, Susana, de que la realidad jurídica y administrativa va por un lado y la económica va para otra. No sé si habéis fijado alguna vez, yo es un ejercicio que suelo hacer cuando no conozco una empresa, intentar localizar dónde están, de dónde son. Sí. Cada vez es más difícil saber de dónde es una empresa. No sé si habéis fijado, las empresas que acaban en .io, por ejemplo, al final lo acabas deduciendo porque los nombres del equipo directivo suenan más a español o a latinoamericano o a internacional. Y lo mismo que ocurre con la empresa, que ya no sabes dónde está, ocurre con el talento, no sabes dónde está, ¿no? Sí, yo ahí, fíjate, yo tengo una intuición, o sea, es verdad que los temas jurídicos van más lentos, pero si tú estás trabajando en un ordenador, ¿qué más da el suelo que pises? No sé, entonces yo creo que eso irá una evolución que todavía nos queda, pero claro, es que va mucho más rápido la realidad económica y social que la realidad jurídica, pero es eso, los empleados están por todo el mundo. ¿Y cómo haces para, vosotros que manejáis grandes equipos, cómo hacéis para retener ese talento? O sea, ¿qué instrumentos hay para retener al talento que tanto cuesta adquirir? Retener el talento, esto es santo grial, es complicado. La verdad es que es muy difícil. Tienes que estar encima constantemente, asegurando que la propuesta de valor desde un punto de vista de salario, por supuesto, es la correcta, pero también dando la flexibilidad que necesitan y constantemente dando opciones de crecimiento, porque las promociones, las progresiones, etcétera, aunque no vayan ligadas a veces o no necesariamente muy ligadas a cambios salariales, pues al final ayuda a que el empleado esté happy, ¿no? en la empresa en la que está.
pero nosotros en Revolut fichamos el doble de gente prácticamente que tendríamos que fichar por el attrition que vemos en la industria, en el mundo fintech. Es una salvajada. Hay que estar constantemente en el mercado y constantemente atentos a la retención del talento. La tasa de rotación entiendo que es altísima, ¿no? O sea, que cada vez es menor a medida que vamos asentándonos, pero en fintech, en el mundo fintech en general, la tasa de rotación es muy alta. Os comentaba antes casi de broma que hablando con una startup de Alemania establecida en Valencia, me comentaba que había descubierto el secreto para retener al capital humano, y el secreto era que no hablaran inglés, porque así no se lo robaban a los 2 meses, ¿no? No sé si eso también lo aplicáis en IBM o todo lo contrario. No, todo lo contrario, porque el idioma de la plantilla es inglés. De hecho, 2 idiomas tienen que saber, el idioma del cliente y el idioma de la plantilla, que es inglés. Retener es complicado, yo creo que quiero sacar un tema de retención, un tema del trabajo híbrido, porque creo que es interesante. El tema de la retención es claramente muy complicado. Nosotros un nivel más que estamos explorando es un tema actualmente que viene desde Estados Unidos, es el tema del disfrutar, que sé que parece muy ligero, pero cuando las cosas básicas están establecidas, ¿no? Es decir, el sueldo, los beneficios, la carrera, buscamos que los equipos y la persona encuentren este enganche de estar bien entre ellos. Este factor comunidad es muy importante también por los perfiles que están en remoto. Sí que nos piden muchos remotos, pero sí que nos hemos visto que los empleados que llegan, y nosotros contratamos ahora, tenemos una ola de contrataciones de recién graduados de alto potencial, buscan la comunidad y la comunidad física. Buscan la idea de hacer algo junto a otras personas en esta etapa de su carrera. Yo creo que es interesante. Yo he trabajado en híbrido 10 años antes del COVID. Y creo que es como un péndulo. A mí me ha encantado. Luego todos ahora somos expertos de híbrido, todos queremos trabajar en remoto. Y a lo mejor hay que tener cuidado porque puede haber también un retorno. Es decir, que al final, no sé quién tiene hijos aquí, pero los hijos no aprenden de lo que le dices. Aprende de mirarte que lo haces. Los humanos aprenden mucho de mirar al otro como hace. Entonces creo que hay un valor que tendremos que volver a explorar, ofrecer la flexibilidad, pero al mismo tiempo saber cuándo a lo mejor tenemos que posicionar una oferta de valor que le haga apetecer estar en comunidad. Vosotros, ya una curiosidad, ¿habéis percibido este movimiento de la gran renuncia en Estados Unidos? ¿Se ha trasladado a España? Eso de que los empleados son tan exigentes que ya ni quieren trabajar. Ya, ¿Existe eso o es un mito? Sí. No es un mito, creo que existe, creo que hay matices, es decir, depende de qué zonas de Estados Unidos, por ejemplo, depende de qué empresa, de qué nivel, porque hay etapa en carrera, ¿no? Hay momentos donde al principio alguien quiere algo, hay momentos donde a lo mejor se va por el sueldo, hay momentos donde se quiere volver, y creo que ahí, dependiendo de la etapa en donde estén en una carrera, ¿no? Hay momentos donde se han alejado tanto de lo que es la realidad que han perdido el enganche. Yeah. Claudia, vosotros citabais hace nada la dificultad de encajar la cultura de Estados Unidos con la mentalidad española a la hora de contratar, de coordinar. ¿Cómo lleváis esto? Sí, nosotros, de hecho, no solamente la cultura americana, sino también israelí, porque nuestra operación más grande está en Israel, entonces poder como hacer un match de las dos culturas al mercado español sí ha sido un challenge importante, pero bueno, al final creo que al ser una empresa internacional eso como que va encajando naturalmente. Pero sí ya hemos tenido que hacer mucha educación, mucha guía en como cuáles son las prácticas comunes en el mercado, qué cosas hacer, qué cosas no hacer. ¿En qué cosas prácticas notáis estas diferencias? ¿En qué encajar culturas? ¿En qué cosas del día a día se notan? Mira, puede ser desde la forma de hacer una entrevista, las preguntas que se hacen, de repente como, no sé, los límites de horario. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos están más acostumbrados a que trabajan a toda hora y bueno, en España no, en España tenemos algo un poquito más establecido. Entonces en eso creo que ha sido como los puntos que hemos visto más que ha habido que como adaptar un poquito. Claro. Y hay una cosa que me gustó mucho lo que comentaste, Gabriel, sobre el sentido de comunidad. Yo pienso que ahorita todas las empresas tienen que ofrecer un balance, que no solamente podemos enfocarnos en la flexibilidad, que es súper importante, pero tiene que haber como un balance entre todos los elementos de salario,
y ese sentido de pertenencia. Porque al tener tanto talento internacional, si no hay ese sentido de pertenencia, va a ser muy difícil la retención. Entonces, ese balance es súper importante. Me gustaría, Demófilo, preguntarte una cosa que has mencionado de pasada, pero que me parece súper relevante y que yo creo que merece la pena ahondar un poquito. Es el tema de los nómadas digitales. España sale siempre en los estudios de nómadas digitales entre los primeros destinos del mundo. O sea, es curioso, es un fenómeno muy americano, intra Estados Unidos. Tailandia siempre figura por ahí. No hay estadísticas oficiales. Los visados, igual Susana nos puedes comentar, no miden adecuadamente lo que está ocurriendo en el mercado. Y ahí tenemos decenas, si no decenas de miles de personas muy jóvenes, talento tecnológico, pasando, circulando por nuestro ecosistema, pero escasamente vinculados. Y me pregunto, lo he hablado, por ejemplo, con Valencia Startup, ¿podemos vincular a esa gente para atraer ese talento? ¿Podemos poner a nuestras empresas, a vuestros hubs, todas esas miles de personas que pasan? Tú lo has estudiado, Demófilo, esto, ¿qué podemos hacer ahí? Es la gran pregunta en realidad, ¿no? ¿Cómo somos capaces de establecer ese puente? Yo creo que es un fenómeno que sí que existe claramente, el de los nómadas digitales, muy concretamente en Málaga, principalmente por un atractivo residencial. Son los mismos motivos que atrae turistas, ¿no? Que hay un gran tiempo, una gran metodología, una oferta cultural, pues unas playas, etcétera, ¿no? Más que un auge tecnológico, no podemos llevarnos a engaño en ese sentido. Pero es interesante porque, por ejemplo, se han dado casos que empresas que tienen a esos nómadas digitales localizan dónde están esos nómadas digitales, y cuando se dan cuenta de que, por ejemplo, llámalo Málaga, pero llámalo cualquier otro sitio, es un punto de referencia en el que se están concentrando parte de sus nómadas digitales, pues dicen, ostras, ¿y por qué no abro yo una sede allí, ¿no? Esto es una cuestión que, por ejemplo, se ha dado con la empresa argentina Globant, ¿no? En Málaga, que abre sede en Málaga porque se da cuenta de que es un punto de atracción de talento de manera orgánica, ¿no? Y consecuentemente piensa, oye, si la gente ya sin que nosotros tuviéramos nada allí se nos está yendo directamente para allá, ¿por qué no lo fomentamos y creamos una estructura, creamos esa sensación de comunidad y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido es interesante, pero claro, también obviamente el fenómeno mayoritariamente es de personas que van con esa flexibilidad por libre, llevando su vida con total libertad y valoran mucho esa manera de vivir, ¿no? Y es complicado hacer esa conexión. En el caso de Málaga concretamente, además, hay el tema del idioma que mencionabas antes, crea un cierto salto entre un ecosistema local que a lo mejor no maneja tanto el inglés y un ecosistema internacional formado por gente de todas partes que se mueve en inglés, ¿no? Muchas veces la inmersión en la comunidad y la implicación se produce en comunidades internacionales hechas ex profeso para gente como ellos, ¿no? Y no llegan a conocer seguramente muchas veces todo lo que tiene el ecosistema local que ofrecer, ¿no? Entonces yo creo que al final es un trabajo mutuo, ¿no? Es tanto la comunidad internacional que tenga esa intención de implicarse más allá, ¿no? Como comentábamos antes, de no solo consumir territorio, sino tener interés en impulsarlo, pero al mismo tiempo también de la comunidad local de ser consciente de la oportunidad que tiene por delante, de la escala que supone esto, que supera con crecer una visión ultralocal, y subirse a ese tren en realidad. Entiendo, Susana, por lo que hablábamos antes, que el visado formal de nómadas digitales no está funcionando. Igual interesa contar por qué no a la audiencia. Sí, ¿no? bueno, sí. En realidad comentábamos, ¿no?, por los nómadas digitales, ¿cuántos hay en España? Pues no sabemos porque vienen un poco, bueno, pues que no, de momento no se ha formalizado bien el visado de nómadas digitales. ¿Por qué? Digamos que desde el punto de vista migratorio estaba bien, era un visado que podía funcionar, pero ¿qué pasa? Que en la práctica estas personas que vienen, digamos que no se puso un poco, no sé, cerraron todos los flecos de la parte migratoria y la parte de seguridad social. Estas personas que vienen tendrían que venir con, bueno, pues bien cotizando en origen, con un certificado de cobertura, es lo que te piden, ¿no?, para poder pedir ese visado, o bien cotizar en España. ¿Qué pasa? Que esos certificados de cobertura para teletrabajo internacional no se están dando, los países no los están dando. ¿Por qué? Porque los convenios son muy antiguos y no lo prevén, no prevés ese supuesto. Y claro, el meterte a registrar a la compañía en Seguridad Social Española, bueno, pues es un proceso largo que a lo mejor la empresa dice, oye, pues yo un empleado, un nómada que quiera trabajar en España no me voy a meter en este jardín, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no está teniendo, y es una pena,
no está teniendo la virtualidad práctica que debería tener por eso. O sea, yo creo que aquí las autoridades sí que deberían no coger el toro por los cuernos, decir, esta es una realidad que existe en España y que tenemos que regularizar, tenemos que tener a las personas adecuadamente cubiertas por seguridad social y establecer algún método sencillo, como existe en otros países, para que puedan cotizar de una manera sencilla y que efectivamente tener a todas esas personas de una manera regular en España, cubiertas por la seguridad social por si un día pasa algo, etcétera. O sea, yo creo que esto es algo pendiente de las autoridades que deberían acometer, porque es una realidad. En España cada vez hay más nómadas digitales. Sí, es muy importante. Vamos, yo creo que es muy importante lo del nómada digital, porque por concepto el 90% del tiempo de media nos lo pasamos con el correo electrónico y con la videoconferencia. Sí. ¿No? Entonces, al final, la parte presencial, ¿no?, cada vez queda reducida a un mínimo, ¿no? Nosotros en el ICES tenemos un programa de becas para llevar el talento a las empresas y favorecer la internacionalización, ¿no? Y entonces en ese programa lo que les obligamos es a tener por lo menos un año de experiencia presencial en las oficinas comerciales y otro año en empresas, ¿no? Y claro, yo cuando les veo que están en la oficina todo el día delante de la pantalla, digo, para eso no, para eso os hago nómadas digitales, para eso no tenemos el programa, ¿no? O sea, es muy importante el concepto y saber valorarlo. Oye, estamos más o menos llegando a los últimos 5 o 10 minutos. Me gustaría que, sé que en la audiencia hay muchos expertos en esta materia, que preguntéis. Y mientras os pasamos el micrófono, me gustaría también aprovechar que tenemos 4 startups o scale-ups o corporaciones extranjeras, que nos contéis cuál ha sido vuestra principal dificultad a la hora de establecer y captar el talento en España, de cualquier tipo. Bueno, yo creo que una de las cosas que me sale más a la cabeza es la carga administrativa en el dar soporte al extranjero de entrar. Ya lo hemos hablado y creo que lo conocemos todo. Hay distintos elementos, depende si hablamos de visado o de cambio europeo. Pero bueno, creo que lo que sí que es lo que más vemos como complejidad no es atraer a la gente aquí, sino hacer que entren con simplicidad, que tenga una experiencia muy ligera, que tenga una experiencia donde está todo muy claro. También que porque se espera que hablen a veces español para pasar a través de la barrera. Yo creo que esto hay mucho que hacer. Cuando te refieres a carga administrativa, ¿en qué en concreto? En concreto en sacar los documentos oficiales que haga falta para que tú puedas ser un empleado en el país una vez que vienen desde fuera de España. Todo esto, que son perfiles diferentes dependiendo de dónde vienes y lo que tienes que hacer, pero sigue siendo una oportunidad. Antonio, ¿podemos coger el micrófono? No sé que hay alguien en el público. Vale, yo desde mi parte diría primero el idioma, porque nosotros como empresa italiana trabajamos en inglés y a veces es difícil que la gente pueda aceptar de venir a trabajar todo el día en inglés. Obvio que si tú haces ventas tienes que trabajar en español porque tienes clientes españoles, pero sí que es verdad que todas las reuniones están en inglés. Y segundo, yo diría que no ser conocida como empresa italiana en un mercado nuevo es difícil atraer el talento justo, y a veces también no es muy atractivo empezar en una empresa donde toda la gente más o menos es italiana. Y también si tenemos una oficina en España donde hay gente que también trabaja por otra empresa que son internacionales, pero sí es verdad que si tú tienes un equipo con todos italianos es difícil para ti, que tú eres, no sé, español, fijarte con este grupo. Creo que estas son las dos cosas más difíciles para empezar en un nuevo mercado. Para nosotros, estoy de acuerdo con Georgia, no ser conocidos en el mercado español, creo que fue lo número 1. Y algo, creo que también estamos más o menos igual en los puntos que mencionaste, pero algo adicional, bueno, la competencia, hay muchas empresas competidoras, por aquí está una, Revolut, y bueno, poder conseguir el talento, o sea, igual con las mismas, los mismos requerimientos y que estén interesados en nuestra empresa. Y también ir descubriendo como ciertas áreas de, bueno, leyes en España, de los horarios,
el horario flexible, el horario en verano, las horas reducidas, toda esta parte. Y bueno, que poder adaptar a una empresa americana a que se adapte a este tipo de cosas de la cultura que no, o sea, que simplemente tenemos que adaptar. Y bueno, yo, muy brevemente, yo secundo todo lo que habéis dicho, sobre todo el tema administrativo creo que se puede mejorar, el tema del inglés es verdad que pues los expats esperan el poder de hablar inglés. Yo lo que sí que también diría es un poco el que en las administraciones públicas se entienda que hubs de alto valor añadido no vienen a no ser que haya local e internacional, no se acaban asentando y realmente maximizando el potencial de estos a no ser que haya esta integración local e internacional, ¿no? Porque muchas veces cuando hablas con la administración las primeras preguntas que te llegan son, bueno, pero ¿cuántos empleos vais a crear? Y directa o indirectamente lo están ligando a cuántos empleos locales vas a crear para mejorar esas tasas de paro. Esto es local e internacional y todo lo que sea ayudar a que estos trabajadores internacionales con perfiles muy potentes se instalen en España, tiene que priorizarse. Ese punto yo creo que es fundamental. Comentábamos el otro día preparando el panel que de vuestra plantilla la mitad es extranjera. Y digo, entonces han venido de fuera. Y dice, no, estaban aquí. O sea, todos los extranjeros ya están aquí, deseando trabajar para iniciativas como las vuestras. Sé que hay alguna pregunta para los ponentes. Hola a todos. ¿Me oís bien? Sí, adelante. Bueno, primero, mil gracias. Creo que ha sido muy interesante, mucha profundidad en los temas. Felicidades. Y bueno, os quería contar un poco sobre mi empresa y luego haceros una pregunta al respecto de cómo aprovecharías este problema. En nuestro caso somos 200 empleados, más de 20 países, full remote, full beneficios, full cultura empresa, y ahora mismo estamos enfrentándonos al reto de esa cultura, de esa comunidad. Actualmente tenemos una rotación de menos del 5%, pero siempre aspiramos a más, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontarías el construir una comunidad en este contexto? Más de 200 empleados en más de 20 países por toda Latinoamérica, España. Obviamente, por ejemplo, tú has mencionado lo de veo muchos empleados en Málaga, monto una oficina en Málaga, ¿no? Pero más allá de ese ejemplo, ¿qué iniciativas implementáis en vuestras compañías? Gracias. Nosotros, por lo menos en Payoneer, hay algo que, o sea, estamos en más de 52 países, si no me equivoco, y por lo menos una de las cosas que recientemente, por lo menos he visto, es que utilizamos como un hub para hacer el centro de todos los offsites, de todas las actividades como que de unir a grupos, de unir equipos. Entonces creo que promocionar eso internamente, como que mira, este es el lugar central, aquí es donde nos vamos todos a encontrar, ha sido como, o sea, que primero creo una mejor cultura en una oficina nueva, porque bueno, ves personas que ya estaban trabajando en la empresa y logras como conocer personas de otras localidades. Entonces ese como punto central me parece que puede ser una idea que a lo mejor a otras empresas les puede funcionar. Bueno, buen reto tienes. No, creo que es depende de cómo de importante es para vosotros la cultura. Porque al final habéis crecido así hasta ahí, ¿no? Y al final ahora nos estamos poniendo el reto, ¿qué podemos ahora hacer para mejorarlo? Seguramente ya tenéis algo y ahí ver mejor qué más podemos hacer para mejorarlo desde donde estáis. Y si es de verdad es fundamental, es una prioridad, nuestra experiencia es que a la gente se tiene que ver. Aunque estén, que vengan y que vayan construyendo, hacer piña, de momento que vosotros pongáis momentos puntuales donde esto vaya a pasar. Al final es una inversión que la empresa tiene que hacer, pero yo creo que es el trick más sencillo. Tienes que la gente se vea, que la gente construya relaciones personales y luego para reforzarle volver a donde estén en remoto. De alguna manera es rápido crecer en remoto, pero luego te puede costar recuperar esto si ves que hay deviaciones. Otra pregunta. Sí. Hola, buenas tardes. Me gustaría preguntar a Gabriele, porque trabaja en una entidad muy grande y que lleva en el mercado muchísimos años, ¿cómo gestionáis el talento de las personas senior? Quiero decir, personas de 45, 50, 55 años. Personas senior. ¿Cómo gestionáis el talento de las personas senior que tienen 45, 55 años?
si de verdad se considera hoy en día un talento que interesa captar y retener en este vértigo tecnológico que vivimos, y si es así, ¿qué política, qué acciones tenéis para evitar situaciones de aging? Todo talento es muy relevante, la edad no creo que es un factor que define el talento, es la competencia, las capacidades, punto uno. Yo en el centro que represento actualmente es un centro fundamentalmente en Valencia centrado en la captar talento joven, entonces ahí no tenemos actualmente política de talento senior, pero en general como empresa internacional buscamos cualquier tipo de talento que tenga la competencia. Creo que te he contestado con el primer punto que te he dicho. Al final no vemos políticas que sean relacionadas a área de edad, que son políticas que son relacionadas con las capacidades que los perfiles tengan de conseguir lo que nos hace falta. Y más cerca los perfiles estén con el futuro, lo que comenté al principio, más cerca conozcan lo que son las nuevas herramientas, porque esto de alguna manera es una de las pocas cosas que tenemos claro. ¿Qué tipo de herramienta, qué tipo de tecnología vamos a tener en el futuro? Y desde este principio, lo más cerca tú puedas estar con un perfil senior a esta herramienta, a esta tecnología, más tiene luego capacidad de ser empleado, de aportar valor a la empresa. Hola, yo quería hacer una pregunta que está basada un poco en mi experiencia anterior en la empresa que trabajé, porque yo también trabajo en Payoneer y actualmente no tenemos ese conflicto porque abrimos la operación en octubre del año pasado en Madrid, entonces todavía es un conflicto que no es real, pero que puede llegar a ocurrir, por lo tanto me gustaría escuchar la expertise, que tiene que ver más que nada con la retención y con uno de los motivos más altos de retención hoy en día en el mundo, que es el management. O sea, se mencionó el salario, se mencionaron varios puntos, pero creo que, bueno, creo no, en realidad los datos dicen que hoy en día también uno de los mayores motivos por los cuales la gente deja la empresa es por un management tóxico, por un management incorrecto. También por ahí startups, me interesa escuchar tu opinión, porque también el no tener tanto seniority en las startups también hace que por ahí los empleados no admiren tanto a esa figura, por lo tanto se te terminen yendo por ese motivo. Entonces quería plantear un poco este tema y ver qué opiniones tenían. Vale, puedo decir que dos cosas. Uno, que yo en toda la vida en toda la carrera que he hecho en esta empresa, que también he hecho ventas, y he hablado mucho con los problemas que lo de recursos humanos tiene con el middle management, sobre todo. Y es verdad que si hay un middle management que no es tan bueno en lo que hacen, en los manejar las personas, es una de las causas principales por qué se vayan. Y eso es por la principal motivación porque la gente pone en nuestra herramienta, que es para hacer que la gente pueda crecer como manager y como líder en las empresas. Sobre todo son percursos que se enfocan en esto, porque es verdad que eso es una de las principales motivaciones para que la gente se vaya de las empresas y para que la empresa no funcione bien. Y al revés, si me enfoco en mi carrera en la startup, en este momento hemos llegado en un nivel donde tenemos que crecer muy rápido y yo tengo 26 años y casi toda la empresa tiene más o menos mi edad y la verdad es que ahora que tenemos que crecer más rápido necesitamos gente con más experiencia. Eso significa que vamos a contratar personas que no serán empleados, pero sí que van a ser un poquito como la guía y los managers de la gente joven que tenemos. Porque sí, hemos hecho un montón de cosas, muchos resultados, estamos creciendo muy bien, pero sí es que a veces la gente que tiene más experiencia, que ya han manejado a equipos de personas, puede ayudar a gente que tiene menos experiencia, pero quizás que están más enfocada en el digital, en todas estas cosas que son nuestro futuro, a tener como una herramienta o una manera de trabajar que puede ser más concreta. Que a veces es que en la startup es como tienes que hacer todo hoy porque mañana es tarde y si lo haces lo tienes que hacer en todas las maneras posibles que tienes y no se sabe si vas a salir un buen resultado. Y ahora que tenemos que crecer muy rápido sí que necesitamos estructura y el manager es una persona que va a ser fundamental en eso.
Así que eso creo que, no sé si también en Revolut fue así, pero cuando tiene que crecer más rápido, necesitas también de personas como los managers que ayudan. Y tienes que tener las mismas culturas que tenemos, así que es importante elegirlo bien. Eso es lo que diría yo. Muchas gracias. ¿Alguna última pregunta antes de concluir? Si no es el caso, yo he tomado una serie de notas de las cosas que me han parecido más interesantes. Probablemente me haya dejado algo de lo que habéis dicho, porque habéis dicho muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que está claro que hay un cambio de modelo que implica talento local e internacional simultáneamente, a veces indistintamente, que implica que ya la realidad es así, por lo menos en lo que estamos viendo en España, que está el modelo jurídico e incluso administrativo por detrás de lo que está avanzando la realidad, que va muchísimo más rápido. Ha habido frases que me han encantado, como por ejemplo eso de que no solo basta con consumir territorio, hay que impulsar territorio. Toda esa comunidad que está llegando, cómo involucrarla, cómo involucrar a los nómadas digitales, cómo involucrar a no dejar nadie fuera, a los mayores, a los managers, cómo reconvertirlos o cómo en este nuevo modelo que generen valor también, ¿no? Y luego una frase que me ha encantado es acercar el talento al futuro. La gente quiere trabajar donde percibe que está tocando el futuro. Eso me ha encantado, me parece que es el mejor atractivo. Yo desde luego quiero trabajar ahí. O sea que si algún día tenéis una vacante para trabajar en el futuro, por favor acordaros de mí. Y os agradezco muchísimo todo vuestro saber, lo que habéis transmitido y el haber venido también algunos de fuera que habéis venido a Madrid. Muchas gracias a todos. Gracias.